Vamos a comenzar en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Pregunta número 1. ¿He leído todo lo asignado? Sí. Pregunta número 2. ¿Qué son los distintivos bautistas? Base y autoridad bíblica. Autonomía de la iglesia local. Únicamente dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. D. Todo creyente es sacerdote. E. Iglesias cuyos miembros son salvos y bautizados. F. Separación entre la iglesia y el Estado. G. Todo individuo tiene libertad de conciencia. H. Acepta solamente dos oficios, pastor y diácono. Pregunta número 3. Mayormente las iglesias que han sido bíblicas, que son bautistas en su fe, fueron llamadas por nombres dados por sus enemigos. Pregunta número 4. ¿Qué era la acusación casi universal contra todos por la iglesia romana? Que eran dualistas. Pregunta número 5. Hay algunas cosas que siempre manifestaban todos los grupos que estudiamos. Menciona 4 o 5 de ellas. Los distintivos bautistas, el rechazamiento del bautismo de bebé, el rechazamiento de un papado, una fidelidad a la palabra de Dios, el rechazamiento de la unión de iglesia y Estado. Pregunta número 6. ¿Existe una cadena de sucesión? No. Pregunta número 7. ¿Cuándo o con quién comenzó la iglesia? Con los apóstoles. Pregunta número 8. ¿Dónde fue usada la palabra iglesia por la primera vez para hablar de un grupo de creyentes que ya existía? Hechos, el capítulo 2. 9. Nombre dos grupos herejes que practican el bautismo por inmersión. Pudiera ser cualquier dos. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo. Número 10. Nombre dos cosas con las cuales los bautistas no siempre han estado de acuerdo. Hay luchas entre bautistas en cuanto a la salvación, si es por fe o por obras. También en cuanto al calvinismo o arminianismo u otra cosa. Pregunta número 11. ¿Cuándo comenzó la apostasía? Aún durante el tiempo apostólico. Pregunta número 12. Nombre 5 padres de la iglesia que escribieron a favor del bautismo solamente para creyentes. Bueno, puede ser cualquier 5 de los siguientes: Clemente de Alejandría, o Bernabé, o Ignacio, o el pastor de Hermas, o Justino mártir, o Ireneo, o Orígenes, o Tertuliano, o Cipriano de Cartago. Pregunta número 13. ¿Quién escribió la primera ley europea favoreciendo al bautismo de infantes? Carlomagno.
Pregunta número 14. Nombre 6 de los errores de los primeros siglos. Docetismo, evionismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, eutiquismo. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los movimientos separatistas de los primeros 3 siglos? Los montanistas, los donatistas, los novacianos. Pregunta número 16. Los católicos acusaron a los paulicianos a ser maniqueísta. En acusarles de ser maniqueísta, les están acusando de ser gnósticos y dualistas. Pregunta 17. Otra fuente citada en cuanto a los paulicianos se llama la llave de verdad. 18. Fueron llamados paulicianos por sus enemigos por causa de sus frecuentes citas al apóstol Pablo. 19. Parece que el fundador de la obra pauliciana en Armenia era un hombre que se llamaba Constantino. 20. El reemplazante de él murió siendo quemado en la hoguera. 21. Los católicos acusaron a los bogomilos de ser maniqueísta. En acusarles de ser maniqueísta, les están acusando de ser gnósticos y dualistas. Pregunta 22. ¿Qué significa el nombre bogomilo? Amigo de Dios. 23. Los albigenses fueron llamados así por los católicos porque eran del pueblo de Albi, Francia. 24. ¿Quién era el fundador de los petrobrusianos? Pedro de Bruis. 25. Un gran líder de los petrobrusianos y discípulo del fundador era Enrique de Lausana. Por él los petrobrusianos después fueron llamados enricianos. 26. Después fueron llamados los bautistas arnaldistas por uno de sus líderes, Arnaldo de Brescia. 27. Otro gran líder de los bautistas en Tours, Francia, era Berengario. Y los católicos llamaron a los bautistas berengarianos por el nombre de este hombre. 28. Al decir que Berengario se opuso a la transubstanciación, ¿qué es la transubstanciación? La creencia católica que el pan cambia en el verdadero literal cuerpo de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo, que son sacrificados cada domingo por el sacerdote en la misa. 29. ¿Quién era el fundador de los valdenses? Pedro Valdo. 30. ¿Dónde era su centro de sus actividades? Lyon, Francia. 31. Los valdenses fueron también llamados los pobres de Lyon. 32. Siendo un rico el fundador de los valdenses, ¿qué 2 cosas hizo con su dinero? Dio la mitad a los pobres. La otra mitad dio para la traducción de la Biblia al francés. 33. Después de leer la Biblia, fue convencido de los distintivos bautistas. 34.
¿Qué método usó para vender sus Biblias? Vendía joyería y ofrecía la joya más preciosa del mundo a sus clientes si prometían no denunciarle. 35. Los valdenses eran la continuación de los anabaptistas, conocidos antes como de a menos 5 nombres: montanistas, donatistas, albigenses, petrobrusianos, enricianos, berigarianos, paulicianos, bogomilos, anabaptistas. 36. Había una masacre bien conocida de los católicos contra los valdenses, que fue conocida como la masacre de Merindol. Los que escaparon después fueron conocidos como anabaptistas. Algunos después se unieron con los luteranos y calvinistas, aunque la mayoría quedaron siendo conocidos como anabaptistas. 37. Dos diferencias entre los anabaptistas y los reformadores son: los anabaptistas son separatistas y no estaban tratando de reformar a la iglesia romana. B larga. Los anabaptistas no tienen un fundador, excepto el Señor Jesucristo. 38. Los anabaptistas no aceptaron personas de otras comunidades sin bautizarles bíblicamente. 39. Los anabaptistas no tenían una jerarquía que gobernaba a sus iglesias. Por esta razón, matar a un hombre solo no hubiera exterminado al movimiento. B larga. Hubo diferencias doctrinales entre ellos. Algunos eran calvinistas, mientras otros eran arminios. C. Si una iglesia apostataba, no iba a afectar a las demás. Número 40. El nombre anabaptista significa bautizar otra vez. 41. ¿Quiénes les llamaron anabaptistas? La iglesia romana, la luterana, la reformada, la presbiteriana, et al. Pregunta número 42. Nombre por lo menos 5 lugares donde realizaron la Inquisición. Pudiera ser cualquier 5 de los siguientes: Francia, España, Italia, Portugal, México, Perú, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra. 43. El cuerpo creado para instituir la Inquisición fue llamado el Santo Oficio. 44. La orden de los dominicos es la orden que comenzó la Inquisición. 45. Una de las razones por la cual los gobiernos tenían tanto deseo de participar en la Inquisición es que los gobiernos confiscaron toda la propiedad del acusado. 46. ¿Pudo el acusado saber quién le denunció? No. 47. El nombre del Santo Oficio se cambió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, cosa que existe hasta hoy. 48. Un famoso astrónomo, Galileo Galilei, fue llevado por la Inquisición y tenía que negar su teoría heliocéntrica, o de que el Sol
es el centro del sistema planetario. 49. Esta clase de tortura fue llamada la jaula colgante. Esta clase de tortura tenía 3 formas de matar a la víctima. A. Moría de hambre o sed. B. Larga. Metían animales silvestres con la víctima para atacarle. C. Prendían fuego debajo para quemarle. Pregunta número 50. Esta clase de tortura fue llamada el aplastacabezas. 51. Esta clase de tortura fue llamada el potro. 52. Esta clase de tortura fue llamada la doncella de Nuremberg. Pregunta número 53. Esta clase de tortura fue llamada la rueda. 54. Esta clase de tortura fue llamada el garrote vil. 55. Esta clase de tortura fue llamada el toro de Falaris. 56. Esta clase de tortura fue llamada la cigüeña. 57. Esta clase de tortura fue llamada la sierra. 58. Esta clase de tortura fue llamada el péndulo. 59. Esta clase de tortura fue llamada las uñas o garras del gato. Número 60. El primer bautista que fue llevado y matado por la Inquisición en las Américas era un bautista de Asunción, Paraguay, en el año 1541. 61. Erasto, el famoso erudito del Textus Receptus, fue acusado de ser bautista por el arzobispo Bellarmino. Con esto, vamos a entrar ahora en el estudio de esta noche. En esta noche vamos a estar hablando de los anabaptistas y los reformadores. Como dije en el último capítulo, había diferencias entre los anabaptistas y los reformadores. Los anabaptistas no estaban tratando de reformar a la iglesia romana. Los anabaptistas eran separatistas. Los anabaptistas no tenían un fundador, pero algunos líderes sí de renombre. Ellos siempre decían que Cristo era su fundador. Los anabaptistas no tenían ni una fecha para su fundación. Los anabaptistas no tenían un país que era para ellos exclusivamente. Ellos creyeron en la separación entre la iglesia y el Estado. Los anabaptistas siempre respetaban la libertad de conciencia y de religión para todos los demás. Los anabaptistas no aceptaron personas de otras comunidades sin bautizarles bíblicamente. Los anabaptistas no tenían una jerarquía que gobernaba a sus iglesias. Por esta razón, matar a un solo hombre no hubiera exterminado al movimiento. Cuando mataron a un pastor, la iglesia llamó a otro. Hubo diferencias doctrinales entre ellos. Algunos eran calvinistas y otros arminios. En tercer lugar, algunas iglesias enfatizaban una cosa mientras otras otra cosa.
Menos Siemens, en cuarto lugar, en los Países Bajos pudo hablar mucho de ropa, mientras Bautistas en otros lugares pudieran vestirse como los demás. En quinto lugar, si una u otra iglesia apostataba, no iba a afectar a las demás. Hay otra diferencia importante. Mientras que los reformadores querían continuar con la doctrina católica todo lo que podían, entonces basaron sus ideas y sus doctrinas en cuanto a los convenios que Dios hizo a Israel. Y como Israel tenía un gobierno y una religión oficial, entonces querían transferir esto al Nuevo Testamento y a la iglesia, mientras que los bautistas y los anabaptistas siempre respetaban la diferencia entre Israel y la iglesia, y también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, que les hizo automáticamente dispensacionalistas porque ellos respetaban una diferencia. Los grandes hombres de la Reforma trataron de reformar a la Iglesia Católica. Querían cambiar algunas cosas nomás de la Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con cambiar el papado ni la doctrina católica. No querían separarse de la Iglesia romana. Los protestantes creían en la formación de una iglesia estatal, igual a la iglesia romana. ¿Quiénes eran estos reformadores? Bueno, antes de hablar de los reformadores, vamos a hablar de los precursores de la Reforma. En primer lugar, Juan Hus. Juan Hus, también conocido como Juan Hus o Juan de Husenitz, que nació cerca de 1370 en Husenitz, reino de Bohemia, murió el 6 de julio de 1415 en Constanza, Sacro Imperio Romano Germánico. Fue un teólogo, filósofo, reformador y predicador checo, que se desempeñó como maestro en la Universidad Carolina de Praga. Es considerado como un precursor de la Reforma protestante. Sus seguidores se conocen como husitas. Sacerdocio. Hus fue ordenado sacerdote en 1400 y nombrado predicador, primero en la iglesia de San Miguel y luego en una capilla en 1402, donde se predicaba exclusivamente en idioma checo. Allí criticaba la corrupción moral de la iglesia, los abusos que cometía y la riqueza que estaba acumulando. Hus quería que la Iglesia Católica fuera pobre, que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio. Además, criticaba la venta de indulgencias. Le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la Iglesia, porque era evidente que los sacerdotes vivían en pecado. También quería que se prohibieran los bailes,
Participó en los grupos que surgieron en la escuela de predicadores de Milia, de Cromeritz, que querían volver a la pureza de los primeros años del cristianismo y se oponía a los grandes dirigentes de la iglesia. Predicaba acerca de Jesucristo y decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba a las personas, era la encarnación del anticristo. Por supuesto, esto le hizo muy popular con el Papa y con la jerarquía de la Iglesia Católica. En 1401 obtuvo el cargo de decano de la Facultad de Arte y Filosofía y en 1409 fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Hus encabezó desde 1408 un movimiento basado en las ideas de Juan Wycliffe, denominado husismo, y sus seguidores fueron llamados husitas, los cuales se multiplicaron en momentos en que la Iglesia Católica sufría la crisis de cisma de Occidente, cuando había dos papas, a los que en 1409 se agregó un tercero, Alejandro V. El emperador Segismundo le ofreció un salvoconducto para que Hus acudiera al concilio de Constanza a explicar sus postulados. Pero en el concilio, Hus se negó a retractarse y por ello fue condenado por herejía. El rey Segismundo de Hungría lo acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia el 6 de julio de 1415. Antes de ser quemado, Hus dijo las siguientes palabras: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Ahora, suele identificar algunos lo que Hus dijo al último como una profecía que se trataba con Martín Lutero, que 102 años después clavó sus 95 tesis en Wittenberg. En su escudo de armas figuraba un cisne. A la muerte de Juan Hus, sus seguidores, los husitas, se dividieron ideológicamente en dos grupos: los ultraquistas, grupo más moderado, que estaba formado por la baja nobleza y la burguesía, y que estaban apoyados por la Universidad de Praga. O segundo, los taboritas, grupo más radical, constituido en torno a la fortaleza de Tabor y con influencia de corrientes milenaristas con tintes antinobiliarios y antigermánicos. Segundo precursor de la Reforma, según lo que los reformadores dicen, era Juan Wycliffe. Juan Wycliffe, apellidos alternativos eran Wycliffe, Wycliffe o Wycliffe. Nació en Ipswell, Yorkshire, cerca de 1320 y murió en Lutterworth, Leicestershire, el 31 de diciembre
de 1384. Fue un traductor, teólogo y reformista inglés que fundó el movimiento que se conoce como los lollardos o wyclifeísmo, y es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los husitas y, en última instancia, de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Biblia en latín, conocida como la Vulgata, directamente a una lengua vernácula, en este caso el inglés, en 1382. Biografía. Su vida se situó en la Inglaterra del siglo XIV, donde tras su formación personal accedió a la cátedra de teología de la Universidad de Oxford. Al acabar sus estudios, usó sus contactos personales para acceder en 1378 a la corte inglesa, siendo el protegido personal del duque de Lancaster, Juan de Gante, y tutor personal del rey Ricardo II de Inglaterra de 1367 hasta su muerte. Es en esa época donde inicia sus críticas radicales y polémicas hacia la Iglesia romana, evitando en varias ocasiones y gracias a sus contactos ser procesado personalmente por su catalogación de anticristo por el propio pontífice romano. El 19 de febrero de 1377, Wycliffe fue llamado por el obispo de Londres, Guillaume Courtenay, para que expusiera su doctrina. El interrogatorio se terminó cuando Juan de Gante, que había acompañado a Wycliffe, se encontró en medio de una refriega con el obispo y su entorno. El 22 de mayo de 1377, el Papa Gregorio XI publicó numerosas bulas acusando a Wycliffe de herejía. En el otoño de ese mismo año, el Parlamento le pidió explicaciones sobre el carácter legal de la prohibición hecha a la Iglesia de Inglaterra acerca de transferir sus bienes al extranjero por orden del Papa. Wycliffe confirmó la legalidad de dicha prohibición y a principios de 1378 fue convocado de nuevo por el arzobispo de Canterbury, Simón de Sudbury. Wycliffe recibió solo una pequeña sanción gracias a sus relaciones privilegiadas con la corte. En lugar de retractarse en 1378, negó la transubstanciación en la Eucaristía, lo cual crea un profundo escándalo en la sociedad inglesa, que le supuso su expulsión definitiva de la corte y de su cátedra universitaria. Durante el año 1378, Wycliffe y sus amigos de Oxford empezaron la traducción al inglés de la Vulgata, desafiando la prohibición de la Iglesia romana.
En 1379, Wycliffe repudió la doctrina de la transubstanciación. Esta doctrina enseña el cambio de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta toma de posición tan atrevida suscitó tal reprobación de que Juan de Gante le retiró su apoyo. Wycliffe envió a partir de 1380 a sus discípulos, a los que llamaban los pobres predicadores, a las ciudades para que dieran a conocer sus tesis religiosas igualitarias. Los predicadores se encontraron en todas partes con una gran audiencia, y Wycliffe fue acusado de sembrar el desorden social. Sin embargo, no se implicó directamente en la sublevación de los campesinos en 1381, aunque es probable que sus doctrinas influyeran en ellos. En mayo de 1382, Courtenay, nombrado arzobispo de Canterbury, llevó a Wycliffe ante un tribunal eclesiástico que le condenó por hereje y determinó su expulsión de Oxford. Wycliffe se retiró a su parroquia de Lutterworth. En 1382, el entonces arzobispo de Canterbury, Courtenay, reunió un sínodo para analizar detenidamente las teorías de Wycliffe, que son definitivamente condenadas como heréticas, y nuevamente, gracias a sus contactos, se salva de la cárcel en un momento en que sus seguidores, los Lollardos, empiezan a surgir. El duque de Lancaster, el pueblo londinense y, durante un tiempo, las órdenes mendicantes sostuvieron sus ideas, que fueron propagadas por Inglaterra por los predicadores itinerantes. Sus ataques contra el papado le costaron la condena de Roma, y en 1384 Wycliffe murió totalmente solo. El concilio de Constanza declaró a Juan Wycliffe culpable de herejía en 1414 y se ordenó la quema de sus libros, así como la exhumación de su cuerpo y la quema de sus huesos, cuyas cenizas serían tiradas al río Swift a su paso por Lutterworth. Este pobre anabaptista, este hombre que quiso nomás hacer llegar la Biblia a la multitud, fue hereje por querer traducir la Biblia para que la gente tuviera, y los primeros bautistas en Inglaterra usaron la traducción de Wycliffe para su Nuevo Testamento. Sus últimos años. Antes, en 1382, Wycliffe había sufrido un ataque apoplético que lo había dejado parcialmente incapacitado. 2 años más tarde, un segundo ataque lo dejó paralizado y sin habla. Murió unos cuantos días después, el 31 de diciembre de 1384, y fue enterrado en el patio de la iglesia de Lutterworth, donde sus restos permanecieron sin ser tocados por más de 40 años. Entonces,
En 1428 hubo un acontecimiento raro y asombroso y al mismo tiempo vergonzoso. En conformidad con el decreto del Concilio de Constanza emitido 14 años antes, la tumba de Juan Wycliffe fue abierta. Sus restos fueron exhumados y quemados, y las cenizas fueron llevadas al pequeño río Swift, que fluía cerca. Allí las cenizas fueron esparcidas sobre las aguas para que flotaran corriente abajo al río Avon, luego al Severn y finalmente al mar. Los que ejecutaron este acto no le atribuyeron ningún significado simbólico. Sin embargo, los que quisieron consolarse por esta acción de venganza la interpretaron de manera simbólica. Legado. Tras su muerte, sus enseñanzas se expandieron con rapidez. Su Biblia, que apareció en 1388, se repartió profusamente por medio de sus discípulos. Sus obras influyeron de manera inequivocada en el reformador checo Juan Hus y en los anabaptistas, así como en la sublevación que él promovió contra la Iglesia. Martín Lutero reconoció asimismo la influencia que Wycliffe ejerció en sus ideas. En mayo de 1415, el Concilio de Constanza condenó las herejías de Wycliffe y ordenó que su cuerpo fuera exhumado y quemado. Este decreto se llevó a cabo en 1428. El pensamiento de Wycliffe representó una ruptura total con la Iglesia, en la medida en que él afirmaba que existía una relación directa entre los hombres y Dios, sin la intromisión de la Iglesia de Roma. Ateniéndose a las Escrituras, Wycliffe pensaba que los cristianos tenían derecho a dirigir sus vidas sin la intervención del Papa o de sus prelados. Wycliffe puso en cuestión las numerosas creencias y prácticas de la Iglesia de Roma, juzgándolas contrarias a las Escrituras. Condenó la esclavitud y la guerra, defendiendo la idea de que la clerecía cristiana tenía que seguir el ideal de la pobreza evangélica predicada por Cristo y sus apóstoles. Ahora vamos a empezar con los iniciadores de la Reforma. Tenemos que entender a estos hombres para entender también su trato con los anabaptistas. Era horrible la manera en que los llamados reformadores ya trataron a los anabaptistas. Ellos no eran ningún amigo de los cambios que los anabaptistas representaban. Ellos odiaban a los anabaptistas iguales que los católicos. Así que vemos aquí en primer lugar a Martín Lutero. Martín Lutero, el 10 de noviembre de 1483 hasta el 18 de febrero de 1546. Nacido en Esleben, Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania, como Martín Luther.
después cambiado a Martín Luther, como es conocido en alemán. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsado con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica Romana ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. No entre los anabaptistas, que siempre manteníamos lo que la Biblia dice. El obispo debe ser marido de una sola esposa. Su educación. Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Sus padres podían entonces mantenerle más desahogadamente merced a la pequeña hacienda que habían logrado con su laboriosidad y sus economías. Y la influencia de amigos juiciosos había borrado un tanto el sedimento de tristeza que dejara en su carácter su primera educación. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suyo el tesoro de conocimientos de los sabios. Aun bajo la dura disciplina de sus primeros maestros, dio señales de distinción, y ahora rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su talento. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos. La disciplina intelectual maduró su entendimiento y la actividad mental despertó una aguda percepción que le preparó convenientemente para los conflictos de la vida. Lutero recibió el grado de bachiller en 1502 y una maestría en 1505. Ahora, bachiller significa licenciatura y maestría en 1505, como el segundo de 17 candidatos. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica en 1505.
un rayo cayó cerca de él mientras se encontraba de regreso de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado, gritó: «¡Ayuda, Santa Ana!». Santa Ana, para los que no supieran, es supuestamente la madre de María, la madre de Jesús, pero carece de toda autoridad bíblica. «Me haré monje». Salió con vida y abandonó la carrera de derecho. Vendió sus libros con excepción de los de Virgilio y entró en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Su vida monástica y académica. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas de oración, al peregrinaje y a la confesión constante. Cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Johann, que es Juan en alemán, Johann van Staupitz, el superior de Lutero, concluyó que el joven necesitaba más trabajo para distraerse de su excesiva reflexión y ordenó al monje que comenzara una carrera académica. Un sincero deseo de librarse del pecado y de reconciliarse con Dios le indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le obligó a desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosnas de casa en casa. Se hallaba en la edad en que más se apetecen el aprecio y el respeto de todos, y por consiguiente aquellas viles ocupaciones le mortificaban y ofendían sus sentimientos naturales. Pero todo lo sobrellevaba con paciencia, creyendo que lo necesitaba por causa de sus pecados. Dedicaba al estudio todo el tiempo y le dejaba libre sus ocupaciones de cada día, y aún robaba al sueño y a sus escasas comidas el tiempo que hubiera tenido que darles. Sobre todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por las obras
monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio, y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudó. El piadoso Staupitz le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero, infinito, por haber violado la ley de Dios, y a acudir a Jesús, el Salvador, que le perdonaba sus pecados. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508. Las palabras de su amigo hicieron honda impresión en el ánimo de Lutero. Fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Staupitz, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Solo después de larga lucha consigo mismo se rindió a las súplicas de sus amigos. Era ya poderoso en las Sagradas Escrituras. 2 años después realizó una visita a Roma, que lejos de redituarle espiritualmente, le causó una gran decepción al percatarse del estado vano y mundano en el cual había caído la curia romana. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Dotado de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones. Se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suntuosa mesa. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que él llevaba y se quedó perplejo. Finalmente, vislumbró en lontananza la ciudad de las 7 colinas,
Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo, exclamó: «Salve Roma Santa». Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes, y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Donde quiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometen pecados y acciones infames, y por lo mismo acostumbraban decir: si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados. El 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Durante esta época estudió el griego y el hebreo para profundizarse en el significado y los matices de las palabras utilizadas en las Escrituras, conocimientos que luego utilizaría para la traducción de la Biblia judía. Teología de la gracia de Lutero. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las Escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista de ir ad fontes, a las fuentes es lo que significa, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero. Convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe, Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios, que reforzaban su teología de la gracia. Como consecuencia, Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial esencial en el estudio de las Escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del Evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales.
Ahora, este precepto de interpretación bíblica, o sea, de una hermenéutica que es dispensacional, es lo que Lutero abandonó, solo guardó para la salvación, pero no para el bautismo y las otras cosas de la Iglesia. Así que continuó con prácticas católicas, solamente abandonó en cuanto a la salvación por obras, haciendo una interpretación dispensacional, la controversia por las indulgencias. El error de Lutero en hacer esta diferencia era un error que los anabaptistas no hicieron. Ellos hicieron una distinción siempre entre la ley mosaica y la verdad del Nuevo Testamento, no solamente en el Evangelio de la salvación por la gracia de Dios, sino también en otras cosas, como en cuanto a la formación de la Iglesia, la separación entre la Iglesia y el Estado, etc. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. También predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos, debido a que tenía una colección de reliquias donde había sido establecida una fundación por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. El fraile dominico Johann Tetzel había sido reclutado para viajar por los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido por dicho medio, se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base en las Escrituras podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Pero su enojo siguió creciendo y según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en su tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias.
Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y, pasado 2 meses, por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Respuesta del papado entonces sigue. Después de hacer caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis, y afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer, el Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Masolini investigar el tema. Este denunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice, al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, por lo que declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. En ella mantuvo la autoridad papal sobre la Iglesia y condenó cada desviación como una apostasía. Lutero replicó de igual manera y se desarrolló una controversia. Mientras tanto, Lutero tomó parte en la Convención Agustina en Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de dudar del poder absoluto y de la autoridad del Papa, debido a que las doctrinas de tesorería de la Iglesia y la tesorería de los méritos que servían para reforzar la doctrina y práctica de las indulgencias se basaban en la bula Unigenitus del Papa Clemente VI en el año 1343. En vista de su oposición a esa doctrina, Lutero fue calificado de hereje y el Papa, decidido a suprimir sus puntos de vista, ordenó llamarlo a Roma, viaje que no se realizó por problemas políticos. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, negaba ahora abiertamente la autoridad papal y apelaba a que se efectuara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. ¡Qué nueva idea! Una iglesia sin jerarquía y sin papa. No era nueva idea. Esta era la enseñanza del Nuevo Testamento y la creencia de los bautistas siempre en sus distintivos de autonomía de la iglesia local y que cada individuo tiene también libertad de conciencia. Deseando mantenerse en términos amistosos con el protector de Lutero, Federico el Sabio, el Papa realizó un intento final de alcanzar una solución pacífica al conflicto. Una conferencia con el chambelán papal Karl von Miltitz en Atenburgo en enero de 1519.
llevó a Lutero a decidir guardar silencio en tanto así lo hicieran sus oponentes, escribir una humilde carta al Papa y componer un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. La carta escrita nunca fue enviada, debido a que no contenía retracción alguna. En el tratado que compuso más tarde, Lutero negó cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio. Noten que Lutero no negó la existencia de un purgatorio, en este punto a menos, sino que las indulgencias no tuvieran ningún efecto. Cuando Johann Eck retó a Karlstadt, un colega de Lutero, a un debate en Leipzig, Lutero se unió a este debate el 27 de junio hasta el 18 de julio de 1519, en el curso del cual negó el derecho divino del solio papal y la autoridad de poseer el poder de las llaves, que según él había sido otorgado a la Iglesia como congregación de fe. Negó que la pertenencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación, manteniendo la validez de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, o también llamado la Iglesia Ortodoxa griega. Después del debate, Johann Eck aseguró que había forzado a Lutero a admitir la similitud de su propia doctrina con la de Juan Hus, quien había sido quemado en la hoguera. La brecha se ensancha. De esta forma, no había esperanzas de paz. Los escritos de Lutero circulaban ampliamente por Francia, Inglaterra e Italia en 1519, y los estudiantes se dirigían a Wittenberg para escuchar a Lutero, quien publicaba ahora sus comentarios sobre la epístola a los Gálatas y sus operaciones en Salmos. Trabajo en los Salmos es lo que significa. Las controversias generadas por sus escritos llevaron a Lutero a desarrollar sus doctrinas más a fondo, y su sermón en el sacramento bendecido del verdadero y santo cuerpo de Cristo y sus hermandades extendió el significado de la Eucaristía para el perdón de los pecados y el fortalecimiento de la fe en aquellos quienes la reciben, apoyando además a que se realizara un concilio para restituir la comunión. El concepto luterano de la Iglesia fue desarrollado en su Von dem Papstum zu Rom, en el Papado de Roma, una respuesta al ataque del franciscano Agustín von Alveld en Leipzig, junio de 1520, mientras que su sermón von Guten Werken, Sermón de Buenas Obras, publicado en la primavera de 1520, era contrario a la doctrina católica de las buenas obras y obras de supererogación, aquellas efectuadas por encima de los términos de la simple obligación. Mantenía que las obras del creyente son verdaderamente buenas en cualquier llamado secular o vocación ordenado por Dios. Los tratados de 1520.
la nobleza alemana primero. La controversia en Leipzig 1519 hizo que Lutero tomara contacto con los humanistas, particularmente Melanchthon, Reichling y Erasmo de Rotterdam, y que mantuviera relaciones con el caballero Ulrich von Hutten, quien a su vez influyó al caballero Franz von Sickingen. Von Sickingen y Silvestre de Schauenburg querían mantener a Lutero bajo su protección, invitándolo a su fortaleza en la eventualidad de que no se sintiera seguro en Sajonia a causa de la proscripción papal. Bajo estas circunstancias de crisis y confrontando a los nobles alemanes, Lutero redactó a la nobleza cristiana de la nación alemana, agosto de 1520, donde encomendó al laicado como un sacerdote espiritual la reforma requerida por Dios, pero abandonada por el Papa y el clero. Y también la reforma tenía que ser anabautista, pero no llegó hasta eso. Por primera vez, Lutero se refirió públicamente al Papa como el anticristo. Las reformas que Lutero proponía no solo se referían a cuestiones doctrinales, sino también a abusos eclesiásticos, la disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, la abolición de los ingresos del Papa, el reconocimiento del gobierno secular, la renuncia del papado al poder temporal, la abolición del peregrinaje dañino, la eliminación del excesivo número de días santos, la supresión de los conventos de monjas, de la mendicidad y de la suntuosidad, la reforma de las universidades, la abrogación del celibato del clero, la reunificación con los bohemios y una reforma general de la moral pública. El cautiverio babilónico es lo que sigue. Este era problema para la Iglesia católica. Lutero escribió polémicas doctrinales en el preludio en el cautiverio babilónico de la Iglesia, especial con respecto a los sacramentos, que era este tiempo que se llama el cautiverio babilónico de la Iglesia. Es el tiempo en que el Papa mudó su sede de Roma a Francia. Estando en Francia, entonces, los italianos ya querían tener otra vez el Papa allí. Pero él rehusó ir allí, así que eligieron un Papa nuevo para el sede en la cátedra de San Pedro, allí en Roma. Ahora había dos papas y estaban cada uno excomulgando al otro y luchando entre sí, dando bulas contra cada uno de ellos. Ahora, para solucionar el problema, los cardenales se unieron y eligieron un tercer papa. Así que en este interino, cuando había una lucha tremenda dentro de la Iglesia católica, no tenían tiempo, vamos a decir, para tratar bien al problema de Lutero. En lo que se refiere a la Eucaristía, apoyaba que se devolviera el cáliz al laicado.
en la llamada cuestión de dogma de la transubstanciación, afirmaba la presencia del real cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, pero rechazaba la enseñanza de que la Eucaristía era el sacrificio ofrecido a Dios. Ahora el Bautista también rechaza, y siempre nosotros hemos rechazado, de que es un sacrificio a Dios, es un memorial. Pero tampoco nosotros aceptamos la doctrina de la transubstanciación, como Lutero lo cambió un poco. Con respecto al bautismo, enseñó que traía la justificación solo si se combinaba con la fe salvadora en el receptor. Sin embargo, mantenía el principio de la salvación incluso para aquellos que más tarde cayeran y se reivindicasen. Sobre la penitencia, afirmó que su esencia consistía en las palabras de la promesa de exculpación recibidas por la fe. Para él, solo estos 3 sacramentos podían ser considerados como tales, debido a su institución divina y a la promesa divina de salvación conectada con ellos. Estrictamente hablando, solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos, dado que solo ellos tienen un signo visible divinamente instituido. Admiten aquí que el Anabaptista y el Bautista tienen razón, que no son 3, sino 2 y son ordenanzas, no sacramentos. Lutero todavía mantiene el catolicismo y él todavía está llamándolos sacramentos. ¿Por qué? Porque para él estos confieren salvación. El agua en el bautismo y el pan y el vino en la Eucaristía. Lutero negó en su documento que la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extrema unción fueran sacramentos. La libertad cristiana. De manera análoga, el completo desarrollo de la doctrina de Lutero sobre la salvación y la vida cristiana se expuso en su opúsculo La Libertad Cristiana, publicada el 20 de noviembre de 1520, donde exigió una completa unión con Cristo mediante la palabra a través de la fe, la entera libertad de un cristiano como sacerdote y rey sobre todas las cosas externas y de un amor así para con el prójimo. La excomunicación de Lutero. El Papa advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con la bula papal Exsurge Domine de que se arriesgaba a la excomunión, a menos que en un plazo de 60 días repudiara 41 puntos de su doctrina seleccionados de sus escritos. En octubre de 1520, Lutero envió su escrito En la libertad de un cristiano al Papa, añadiendo la frase significativa: yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. Mientras tanto, se había rumoreado en agosto que Eck había llegado a Meissen con una prohibición papal, la cual se pronunció realmente el 21 de septiembre. Este último esfuerzo de Lutero por la paz fue seguido el 12 de diciembre por la quema de la bula.
la cual tomaba efecto en un plazo de 120 días. Y el decreto papal en Wittenberg, defendiéndose en su Warum des Papstes und seiner Junger Bücher verbrant sind ipsu assertio omnium articulorum, el Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521 mediante la bula Decet Romanum Pontificem. La ejecución de la prohibición, sin embargo, fue evitada por la relación del Papa con Federico III de Sajonia y por el nuevo emperador Carlos V, quien, viendo la actitud papal hacia él y la posición de la dieta, encontró contraindicado apoyar las medidas contra Lutero. Este fue a Worms diciendo que iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. Dieta de Worms. Ahora, esta no es una dieta para bajar de peso. La palabra dieta habla de una reunión de gobernantes donde podrían decidir cuestiones legales. Es como la palabra congreso en español. El 3 de enero de 1521 fue publicada en Roma la bula papal Decet Romanum Pontificem, por la que León X excomulgaba a Lutero. El emperador Carlos V inauguró la dieta imperial de Worms el 22 de enero de 1521. Lutero fue llamado a renunciar o reafirmar su doctrina y le fue otorgado un salvoconducto para garantizar su seguridad. Lutero se presentó ante la dieta el 16 de abril. Johann Eck, un asistente del arzobispo de Treveris, presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que esas obras enseñaban. Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta, el cual le fue concedido. Lutero oró, consultó con sus amigos y mediadores y se presentó ante la dieta al día siguiente. Cuando se trató el asunto en la dieta, el consejero Eck le pidió a Lutero que respondiera explícitamente. Lutero rechaza sus libros y los errores que en ellos se contiene. A lo que Lutero respondió, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura, que Dios me ayude. En los siguientes días se hicieron conferencias privadas para determinar el destino de Lutero. Antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó Worms. Durante su regreso a Wittenberg,
desapareció. El emperador redactó el edicto de Worms del 25 de mayo de 1521, declarando a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibiendo sus obras. Hermanos, debemos algo a Martín Lutero, un hombre de mucho valor. Un hombre que peleó contra la Iglesia Católica. Pero este hombre también persiguió a los anabaptistas y nos mataba cuando quería. Así que hay dos lados y vamos a ver hay un tercer lado también en su relación a los judíos en la próxima clase.